Buenos días, bueno, buenas tardes, profesor. Voy a empezar mi exposición hablando de dos temas, que es el movimiento del cuerpo humano y enfermedad. Pero vamos paso por paso. Primero, lo que es movimientos, planos y ejes del cuerpo humano. Como bien sabemos, el cuerpo humano tiene tres planos, que es el plano sagital, que es, por ejemplo, una flecha o una sajita, que se divide en una parte derecha e izquierda. Luego tenemos el plano coronal, que es, por ejemplo, tenemos una corona que divide en una mitad anterior y una mitad posterior. Por último, que es el más sencillo, es el plano transversal, se divide a la mitad en una parte craneal y una parte caudal. Cada plano tiene un eje. En el plano sagital tenemos el eje lateral o medio lateral. En el plano coronal tenemos el eje antero-posterior. Y en el eje no, transversal tenemos el eje longitudinal, que nos permiten hacer una variedad de movimientos, que hablaré ahora. Estos son los más importantes, por así decirlo, que ahorita los voy a recrear. El movimiento de flexión-extensión. Lo vemos. Extensión, flexión. Abducción y aducción. Abducción es cuando está pegado. Aducción es cuando está pegado. Y abducción es cuando se separa. Abducción, aducción. Y rotación interna y externa. Esto sería rotación externa y esto sería rotación interna. De, de donde participa la articulación de numeral, la del hombro. Existen una variedad de movimientos también, como por ejemplo, a ver, vamos a la mano, desviación radial, desviación cubital. El pulgar también tiene sus propios movimientos, que es flexión, extensión, aducción, abducción y oponencia. En el pie también tenemos movimientos, como es el de es inversión, que es cuando el pulgar va arriba, y eversión cuando va para afuera. Bueno, vamos a ver un poco de los músculos participantes, que son cuatro tipos, por así decirlo. Y voy a poner de ejemplo una flexión de antebrazo. Ya, empecemos por el agonista. El agonista es prácticamente el protagonista, el principal, el que actúa, el que se contrae para realizar un movimiento. En este caso, el bíceps braquial. Y el antagonista va a ser la acción contraria a la acción principal. Por ejemplo, bíceps braquial hace flexión de antebrazo y el tríceps braquial está haciendo una extensión para este, mantener un equilibrio. Bíceps hace flexión y es agonista, y el tríceps hace extensión y es antagonista. Sinergista, este es un músculo que apoya al agonista. Por ejemplo, en este caso, vamos a poner de ejemplo el brachioradial, que se encuentra en esta zona de acá, y hace también flexión de antebrazo, pero en una posición neutra, agarre neutro, por así decirlo. En esto se especializa. Pero en caso de una lesión en el bíceps braquial, el brachioradial va a ayudar, no a suplir como tal, pero va a ayudar. Luego tenemos los músculos fijadores o estabilizadores, que en el caso de esto va a ser lo que es la zona del deltoides, que van a ayudar a estabilizar el hueso, que es el húmero, a que se realice el movimiento. Bueno, sigamos al siguiente tema. Bueno, empecemos con el siguiente tema, que es enfermedades. Primero definamos lo que es una enfermedad y una patología. Una enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud, se define como una alteración o desviación del estado fisiológico de una persona, ya sea por causas generales conocidas, que está manifestada por síntomas y signos y cuya evaluación es más o menos previsible. Uy, verdad, faltó hablar de lo que es patología. Bueno, las enfermedades se pueden transmitir por viruses, y pueden ser de contacto directo o indirecto. Y para esto se da con contacto directo, ya, como bien lo dice, se requiere un contacto físico. Y se da por una persona infectada a una no infectada o por una persona infectada a una persona vulnerable. Eh, Vamos a hablar sobre lo que es el COVID, porque es una enfermedad con la que todos conocemos y todos estamos familiarizados con los síntomas. En este caso, era de contacto directo, pero también era de contacto indirecto, porque una persona prácticamente se contagiaba saliendo de su casa, sin tener necesidad de estar en contacto con alguien. Y el COVID es un claro ejemplo de que puede ser de una persona infectada a una no infectada o de una infectada a un vulnerable. Por ejemplo, a las personas mayores de edad, ¿cómo se dice? A los ancianitos. Entre otras enfermedades que se pueden contagiar, tenemos
enfermedades venéreas como el VIH, también tenemos la varicela. No es venérea, pero va aparte, o sea, son diferentes. Varicela, conjuntivitis, entre otras enfermedades. Ah, ahora definamos lo que es una patología. Una patología es, la patología, mejor dicho, es la rama de la medicina encargada del estudio de las enfermedades, a grosso modo. Ahora sí, pasemos a lo que es un síntoma. Un síntoma es una señal o una manifestación que la persona experimenta, siente o nota. Por ejemplo, en el caso del COVID-19 tenemos los síntomas de la fiebre, la tos seca, el cansancio, el dolor de cabeza, dolor de garganta y la pérdida del olfato o del gusto, que eran de los más comunes. Signos. ¿Qué son signos? Un signo es una señal que puede ser vista ya sea por un familiar o un doctor, entre otras cosas, como por ejemplo en este caso la fiebre. También, pero hablemos sobre unas manifestaciones objetivas, que son cuatro. Por ejemplo, inspección, que yo no conozco un caso alguno en que haya habido alguna alteración en el color de la piel o deformidades dadas por el COVID-19, pero sí por otras enfermedades, por ejemplo la hepatitis. Ya. Ahora, palpación también está, que a esto sí nos ayuda a medir lo que es el dolor, algún agrandamiento, algún bultito por ahí. En el caso de COVID-19 no ha habido algo como tal, sin embargo, un malestar general puede ser palpado y tú vas a sentir dolor porque tienes, bueno, al menos en mi caso, cuando tengo malestar general es como una parestesia. Siento una alteración de la sensibilidad y siento que cuando me toco, o sea, no es un dolor fuerte, pero es un dolor molesto. También percusión, otra manifestación objetiva, que acá tenemos la aireación de pulmón, por ejemplo, que esta sí ha sido afectada mucho en el COVID-19, ya sea por un aumento o una disminución de la respiración, o dificultades para respirar. Y por último, la auscultación, que acá tenemos, por ejemplo, ruidos cardíacos, ya sea que se haya presentado un tercer o cuarto ruido cardíaco. Y bueno, a lo que es percusión también podríamos agregar lo que es bradicardia y taquicardia. Pacientes con COVID-19 presentaban bradicardia en algunos casos y taquicardia también. Pero la taquicardia era más común eran como efectos a largo plazo, por así decirlo. Por último tenemos lo que es síndrome. El síndrome es un conjunto de síntomas y signos que son comunes a varias enfermedades, ya sea que estén vinculadas, por ejemplo, a la genética o alguna patología. Acá puse dos ejemplos, que es el síndrome de Down, que es la trisomía del cromosoma 21, y el síndrome de Turner, que acá tiene sus respectivos síntomas y signos. Eso sería todo, profesor. Gracias.